Signo. Ahorita quiere que busquemos signos, sí. A ver qué dice, signo o ritmo. ¿Cuál es el de la válvula mitral? El ritmo de Grosíes es el primer ruido intenso, con chasquido de apertura y retumbo mitral. Ajá. Es el ritmo. Ajá. Muy bien. Y esto de la cardiopatía reumática, pues es más común en países en vías de desarrollo, como aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué lleva el ritmo de los es el chasquido de apertura y... ¿Qué? ¿Qué lleva? Primer ruido intenso, chasquido de apertura y retumbo mitral. Gracias. Pues, puede ser también la estenosis mitral de origen funcional. ¿Qué significa de origen funcional? Que no sea reumática por calcificación severa del anillo mitral. El anillo mitral se va calcificando, engrosando tanto, que genera una estenosis, que genera un gradiente entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿sí? También puede ser por lesiones congénitas, ¿sí? O causado por mixoma. Por un mixoma causaría una estenosis mitral. Pues el mixoma sale directamente del tejido conectivo de la válvula, ¿no? Fíjate que no. ¿Dónde crecen los mixomas? En la aurícula. En la aurícula. Ajá. ¿Y en qué parte en particular de la aurícula? ¿En la anterior? No sé, es una sensación realizada, ¿no? Esa fue pregunta de fisiopato. Los mixomas pueden crecer en cualquier parte, pero como el 90% de ellos crecen en las aurículas. Y en particular en la zona de la fosa oval. ¿Sí? En la fosa oval es donde crecen los mixomas. Y usualmente los mixomas son pediculados, ¿sí? En una base estrecha y crecen así grandotes. Entonces puede crecer tanto que no deje que pase la sangre de la aurícula al ventrículo, que causa una pseudo estenosis mitral, porque esto no deja pasar sangre por aquí y por acá, ¿sí? Pero la válvula está bien, pues. La válvula está bien. Pseudoestenosis mitral, ¿sí? Trombos grandotes en la aurícula también, pacientes con fibrilación auricular que ya tuvieron una estenosis mitral, hay mucha éstasis, que hay contraste espontáneo en el ventrículo izquierdo o humo, que es la antesala al trombo. Se puede trombosar y puedes ver un coágulo masivo en toda la aurícula. Eso también te puede dar una pseudoestenosis mitral. Endocarditis, si tienes vegetaciones gigantes, también puede dar una estenosis mitral, ¿sí? ¿A qué se asocia? O sea, si tienes una infección, una endocarditis, puedes tener endocarditis por estreptococos o por estafilococos, ¿sí? Si es por estafilococo aureus, como es muy virulento, es muy agresivo, no te va a dar vegetaciones grandes, más bien vas a ver una destrucción valvular, se va a desbaratar el tejido, ¿sí? Y vas a ver vegetaciones chiquitas, puede ser. Pero si es por estreptococo, que se asocia a una infección adquirida en la comunidad y no asociada a cuidados de la salud como el estafilococo, ahí sí puede dar oportunidad a que las bacterias por estreptococo son menos virulentas, crecen más lento y da oportunidad a que se hagan vegetaciones esponjosas grandotas, ¿sí? En el examen nacional a nosotros nos preguntaron a qué bacteria se asocia las vegetaciones gigantes, no las normales grandes, gigantes en alguien que vive en el Mediterráneo. Esa es pregunta del examen nacional. ¿Cuál es la etiología?
Más probable en alguien que vive en el Mediterráneo que tiene una endocarditis con vegetaciones gigantes. A ver, una pista. ¿Es estrep? ¿Eh? ¿Es un estreptococo? No, ¿No es autoinmune? no. Depresión. Infección. No. A ver, una pista. Si es muy. Si es. Brucela, Ah. Sí, iba a decir. Brucela. Busquen vegetaciones gigantes, Brucela, a ver qué encuentran en la literatura. ¿En pacientes del Mediterráneo? Sí, ¿Por qué? porque allá es más endémica la Brucela. Toman queso de cabra y de vaca y de todo crudo y de todo ese tipo de cosas. Aquí también hay un montón. Aquí el problema en México es que ni siquiera se diagnostican. Ni siquiera se diagnostican. Y si te diagnostican, no hay un reporte epidemiológico. Es que ir a epidemias es bien difícil, ¿no? A mí me dio brucelosis. Sí, en el 2010 me dio brucelosis, se me hace que me la traje de España. Aquí me diagnostiqué, tomé antibióticos 6 semanas, ya me andaba muriendo con los antibióticos. Y nadie se enteró de, o sea, epidemiología no supo que tuve brucelosis. No les digo, pues. Es ¿no? que siempre nos regresa. O sea, no sirve de nada. No me dejan preguntar nada. Son esas. Vegetaciones gigantes. A ver. Y a ver. Entonces esa es la respuesta correcta, ¿sí? Valvulitis, asociada a valvulitis por enfermedades autoinmunes, lupus o carcinoide, ¿sí? También hacen reacción y se puede calcificar la válvula y causar estenosis, ¿sí? Luego hay una endocarditis aséptica, ¿se acuerdan, verdad? El paciente con lupus. ¿Cómo se llama? Lippmann-Sachs. Endocarditis de Lippmann-Sachs, ¿sí? ¿De qué? ¿Qué era qué? Endocarditis aséptica en pacientes con lupus. Ah. Y los pacientes con lupus, ¿cómo sabes qué tan agresivo es su lupus? ¿Sus manifestaciones articulares? ¿Cuál es objetivamente la forma de estratificar al paciente? Si tiene una crisis lúpica, si no la tiene, si tiene actividad, si no tiene actividad. Lupus. Con los criterios de SLEDAI y de Mexa-SLEDAI. ¿Cuáles son los criterios de Mexa-SLEDAI o SLEDAI? Los Mexa-SLEDAI es la tropicalización de los criterios de SLEDAI, porque como aquí somos pobres, no podemos hacer todos los criterios de SLEDAI, o la gente no tiene el recurso para poderlos pagar y les haces el Mexa-SLEDAI, que más o menos equivale en sensibilidad y especificidad para determinar si un paciente está bien controlado de lupus o está mal controlado, o si necesitas bolearlo con corticoides, ¿verdad? ¿Qué dicen los criterios de SLEDAI? Compromiso neurológico, renal, cardiovascular, hematológico, musculoesquelético, en piel, pulmonar y género. ¿Salen úlceras en la boca? Sí. ¿De las dolorosas? No, no me duelen. ¿Se te cae el pelo? Sí, mire, a puños. ¿Y qué pasa si vas a te pones en el sol? No, se me pone aquí todo rojo, quemado y se me descarapela. ¿Y los riñones? Bien mal, gracias. ¿Verdad? Entonces, todos son criterios. ¿Y neurológicamente cómo la ven? No, está bien loca. Convulsiones. Convulsiona, está agresiva, se pelea con todos, se carcajea y luego se pone a llorar, tiene el cerebro inflamado. ¿Sí? ¿Y por qué les digo loca y no loco? Porque es más común en las mujeres. Pues es más común porque es más común en las mujeres que en los hombres el lupus. A un hombre que le da lupus, ese se extingue, se muere. Los hombres con lupus no duran, se mueren. En lo que te se mueren, por eso no los has visto. No nacen. ¿Qué manifestaciones clínicas les va a dar la estenosis mitral? Esto es el cuadro más aparatoso en una estenosis mitral severa, ¿sí? Disnea, edema agudo pulmonar, fibrilación auricular. ¿Por qué fibrilación auricular? Por la dilatación de la aurícula. O sea, entre más dilatada está la aurícula, más riesgo hay de desarrollar fibrilación auricular. Eventos embólicos asociados a la dilatación de aurícula, al riesgo de fibrilación auricular y a la éstasis sanguínea. Entonces, si ven un eco y alguien les dice,
contraste espontáneo en la aurícula o contraste espontáneo en el ventrículo en alguien dilatado o posinfartado, ¿qué tendrían que hacer? Anticoagularlo. Contraste como. Espontáneo. ¿Y por qué es ese contraste espontáneo? Porque como va la sangre tan despacito, las plaquetas se empiezan a pegar, y al empezarse a pegar las plaquetas se ven en la pantalla del ultrasonido. ¿Sí? Bien, que es cuando anticoagulamos. Es un equivalente de trombo, Ok, y un trombo se tiene que anticoagular. ok. Síntomas pulmonares por la estenosis mitral, hemoptisis. ¿Por qué? Por la hipertensión pulmonar. Sí, la hipertensión pulmonar, capilar pulmonar, hace que se truenen los vasitos y tenga hemoptisis el paciente, e hipertensión pulmonar. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar una triada que se llama triada de Huchard. Cuando no había ecos ni había nada, sucedió lo que tenías clínicamente: disnea, palpitaciones asociadas a la FA y hemoptisis en el paciente con estenosis mitral severa. Esto era usualmente se presentaba como en gente 20, 25, 30 años. Casi siempre son mujeres las que tienen estenosis mitral así severa de origen reumático, y se hacen así como flaquitas, delgaditas, como los que tienen la fascia de pajarito. ¿Cómo se llama esa? Los pacientes que tienen ¿qué? Esclerodermia, como delgadita, muy afiladitas. A veces esta tiene fiebre reumática, tiene cardiopatía reumática, estenosis mitral, y luego le hace el eco y tiene eso. Son como un fenotipo muy típico. Vean aquí, la cara, como así como delgadita, como la nariz alargada. Esta es una fascia mitral o de Covisart, por bajo gasto cardíaco y vasoconstricción periférica con mejillas cianóticas. Vean cómo se les ve, como enrojecidas, como amoratadas. ¿Sí? El pulso de estos pacientes va a ser normal o débil. ¿Por qué? Pues porque no le llega sangre al ventrículo izquierdo y pues no hay que bombear. Choque del ápex débil o discreto, ondas A prominentes por una sístole de la aurícula derecha enérgica para vencer la hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? A la inspección y a la palpación, la TA normal o ligeramente baja, reborde external izquierdo se palpa, choque del ápex del ventrículo derecho por la hipertrofia. ¿Y por qué tiene hipertrofia el ventrículo derecho? Porque tiene hipertensión pulmonar. O sea, la hipertensión pulmonar no es de que un día no la tienes y un día de repente la tienes, solamente que tiene tromboembolia, tiene ese cuadro. Entonces, pues se va estenosando la válvula gradualmente a través de los meses y de los años, va causando hipertensión pulmonar, y el ventrículo derecho, que es una pared delgadita de menos de 8 milímetros que no maneja presiones altas, pues tiene que estarse esforzando para bombear la sangre y se empieza a poner hipertrófico. ¿Sí? Y aquí podemos encontrar la triada de Chávez, que se asocia a hipertensión pulmonar sin una comunicación interauricular. ¿Sí? ¿Qué es esta triada de Chávez? Aumento de la matidez del segundo espacio intercostal izquierdo, donde está el foco auscultatorio pulmonar. ¿Sí? Perdón, déjenme apagar esto. Luego es un número desconocido. Me querrán extorsionar. A ver, conteste. ¿Quieres que siga roja? Siguen dando la tarea de tomar la llamada. Bueno, buen día. ¿Por qué el aumento de la matidez del segundo espacio intercostal izquierdo? Por dilatación del tronco. Ahí, porque está ahí pegado, está pegado a la pared. O sea, en el segundo espacio intercostal le pegas y no se debe de oír mate. Y en alguien que tiene hipertensión pulmonar se dilata, se pega ahí la arteria y se va a oír mate. ¿Sí? Es muy subjetivo, pues. O sea, no es, ay, sí, así está mate. Pero bueno, así se describe. Y esto es muy del Ignacio Chávez. ¿Sí? ¿Y quién cree que hace las preguntas del examen nacional correspondientes a la cardiología? Los del Ignacio Chávez. Entonces, ¿no creen que les vayan a preguntar la triada de Chávez? ¿La triada de Ignacio Chávez? Sí. Ah,
Entonces, pues, aunque no tenga mucha sensibilidad, pues se la tiene que saber. ¿Sí? O el signo de Rivero Carballo, que también es del Ignacio Chávez. Igual no tiene mucha sensibilidad. Bueno, es que todo eso está descrito cuando no existía ecocardiografía. No había nada. Había electro y había fonocardiograma. El fonocardiograma es el de los trazos, así como rayitas de los ruidos cardíacos. Entonces dicen, esta es una estenosis aórtica, esta es una insuficiencia mitral, esta es una doble lesión valvular mitral o aórtica. Y cuando lo operabas, ándale, que tenía un montón de otras cosas que no habías diagnosticado. Entrabas a ciegas a la cirugía, los cirujanos entraban a ciegas a ver el corazón, porque había muchas cosas que no eran reales o no estaban como se describían clínicamente. Ahora con la ecocardiografía, pues nos hemos olvidado de esta clínica, porque le tiene un soplo, pues qué será, quién sabe, pídele un eco. ¿Sí? Entonces a lo mejor si hacen los exámenes, los STEPS, pues no les van a pedir así, ¿cuál es el complejo pulmonar de Chávez? La triada, ¿cuál es el signo de Rivero Carballo? Pero si hacen el examen nacional, pues sí les pueden preguntar. Bueno, ¿qué más? Latido palpable en la arteria pulmonar, ahí en el mismo lugar donde está la matidez, y un componente del segundo ruido a expensas del pulmonar aumentado. ¿Sí? ¿Por qué va a estar aumentado el segundo ruido cardíaco a expensas del componente pulmonar? Porque se va a tardar más. Porque como tiene hipertensión pulmonar, Se se hace hace fuerte, ¿no? cierra fuerte la válvula. Por eso. Entonces los ruidos cardíacos en la estenosis mitral va a ser un S1 acentuado, salvo si la válvula está calcificada y a veces es palpable. Un S2 con un componente pulmonar que se acentúa y se une el aórtico y el pulmonar. Y esto que está aquí es el fonocardiograma. ¿Sí? Primer ruido, segundo ruido. Chasquido de apertura. Ahí está el chasquido de apertura. ¿Por qué? Porque está la válvula con fusión comisural y se abre en domo. Y abrir en domo es como cuando agarras una bolsa de plástico de una oreja, le haces así, se expande. Se escucha el chasquido de apertura. Luego el soplo diastólico está con acentuamiento presistólico. ¿Por qué es este acentuamiento presistólico? Por la sístole auricular, si es que está en ritmo sinusal. Este acentuamiento presistólico se pierde si se hace fibrilación auricular. ¿Sí? Este es el ritmo de Durosies. Entonces un soplo mesodiastólico de tono bajo en la punta o en el ápex, que se incrementa en el decúbito lateral izquierdo con el ejercicio. La gravedad es proporcional a la duración del soplo y no a la intensidad. El chasquido de apertura, que se escucha cuando la válvula no está severamente calcificada, cuando todavía tiene movilidad y apertura en domo, se ausculta mejor durante la expiración forzada. Le empieza a parecer que saque el aire. Quédese sin aire, ya lo escuchas mejor. Es un ruido protodiastólico y aparece después del componente aórtico del segundo ruido cardíaco. ¿Sí? El chasquido termina con un retumbo diastólico, que es el soplo de baja frecuencia. Lesiones asociadas, hipertensión arterial, diastólico de baja frecuencia. Tienen las presentaciones, ¿no? ¿Sí las tienen? Pues pídanmelas, yo se las paso con todo gusto. ¿A quién se las pasé? ¿En memoria USB? ¿A ti? ¿No se las pasaste? No la pasaron. La pasó un día antes. Las mandó ayer. La mandó ayer a las 6:30. No, hoy, perdón. Ya no te salió. Bueno. Entonces, ¿qué significa lesiones asociadas? Causas, o sea, lesiones asociadas a la estenosis mitral. ¿Como qué? Como la hipertensión pulmonar, que es la consecuencia, ¿verdad? Donde tenemos un soplo pansistólico de insuficiencia tricuspidea. ¿Y por qué la insuficiencia tricuspidea? Porque el anillo tricuspidio es un anillo discontinuo formado de 3 segmentos que es más susceptible a la dilatación.
y al ser más susceptible a la dilatación por sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión derecha, genera regurgitación de la insuficiencia tricuspidea, de la válvula tricuspidea, ¿sí? Y aquí podemos encontrar el signo de Rivero-Carballo, que es un signo de insuficiencia tricuspidea, donde tenemos un soplo sistólico sifoideo, o sea, en el foco tricuspideo, que es más intenso cuando el paciente suspende su respiración en inspiración profunda. Es el paciente que agarre aire, aumenta el retorno venoso y luego le dices, aguante, no respire, que durante la apnea postexpiratoria. Este signo les permite distinguir soplos de insuficiencia tricúspide versus insuficiencia mitral, ¿sí? Porque el de insuficiencia mitral no se modifica con estas maniobras. Los soplos derechos se modifican, aumentan o disminuyen si es estenosis o insuficiencia en inspiración profunda o en expiración. Los soplos izquierdos no se modifican, ¿sí? Y vamos a encontrar también aquí el soplo de Graham-Still. Este soplo de Graham-Still es por insuficiencia pulmonar. ¿Y por qué tiene insuficiencia pulmonar? Pues porque tiene hipertensión pulmonar. Este soplo se ausculta cuando tiene el paciente hipertensión pulmonar severa. ¿Cuántos presión? La hipertensión pulmonar severa se considera cuando la PSAP o presión sistólica de la arteria pulmonar está por arriba de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Se describe como un soplo piante, de alta frecuencia o silbante, ¿sí? Por dilatación del anillo pulmonar que genera una insuficiencia valvular de estas características, ¿sí? Insuficiencia mitral, causas, anormalidades en la válvula como tal, en las valvas de la válvula, ya sea por degeneración mixomatosa. Esa degeneración mixomatosa es las valvas engrosadas, aguadas, laxas, que prolapsan, ¿sí? que generan prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral significa que el cierre de la válvula con respecto al anillo baja, se mete hacia la aurícula izquierda, ¿sí? El criterio ecocardiográfico para definir prolapso de válvula mitral es que baje por más de 2 milímetros por el plano del anillo de la válvula mitral en la vista paraesternal eje largo, y en la vista de 4 cámaras 5 milímetros. Más de 2 milímetros en comparación a qué, perdón. No. El criterio ecocardiográfico para decir que tienes un prolapso de válvula mitral es que baje más de 2 milímetros por debajo del plano del anillo mitral en la vista paraesternal eje largo, y más de 5 milímetros en la proyección de 4 cámaras, ¿sí? ¿De eje qué? ¿De eje? Eje largo. De largo para estimar. ¿Cuánto en la proyección? Aquí está el anillo mitral, aquí y aquí. ¿Por qué está aquí y aquí el anillo mitral? ¿Cómo que por En qué? esta vista. No entiendo. ¿Por qué? Porque pues es lateral la vista. Y acá está la válvula mitral, acá está el tracto de salida, la válvula aórtica. ¿Y por qué está aquí y aquí el anillo? Y acá está la aurícula izquierda. No Recuerden que entiendo esto la es pregunta. 2 dimensiones, Ajá. 2D. Esto debe tener una profundidad para allá y profundidad para acá, ¿sí? En la pantalla. Entonces estamos haciendo un corte del anillo, por eso se ve así, está cortado el anillo, ¿sí? Y aquí también está cortado porque tiene para allá y tiene para acá, ¿sí? Corazón. Entonces, cuando cierra la válvula, debe de cerrar aquí. Y cuando cierra, tú lo que tienes que hacer es hacer una línea aquí, un corte que atraviese. Y aquí también un corte, ¿sí? Cuando cierra la válvula, si ves que esto va acá así y está hasta así, pues es un prolapso. Si aquí la válvula cierra aquí, la otra cierra aquí, pues este es un
prolapso. De aquí, del plano del anillo que tú dibujaste, si es mayor a 5 milímetros en esta proyección, y si de aquí a aquí es mayor a 2 milímetros, cumples el criterio para decir que es un prolapso. ¿Sí? Pues se dice que más de 2 milímetros o más de 5 milímetros por debajo del plano del anillo mitral. ¿Sí se entendió? Y más de 2 para externar y gelar. Endocarditis, hay destrucción valvular, te va a generar insuficiencia valvular mitral. Ruptura de las cuerdas, acuérdense que tenemos una cosa que se llama aparato subvalvular mitral. ¿Qué es el aparato subvalvular mitral? Las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. ¿Sí? Es el aparato subvalvular mitral. Entonces, las cuerdas tendinosas se pueden romper por endocarditis, por un golpe, te caes de una azotea, se te pueden romper las cuerdas tendinosas, o te puedes disecar, o te puedes trombosar, o te puedes fracturar, o te puedes morir, sí, claro. ¿No han visto un borrachito en un video de TikTok que se cae, ¡tras! Y luego se levanta y se pone así como los superhéroes? Y le ponen la canción, pero ella se levanta todo así y luego se vuelve a poner así como en cuclillas con la mano detenida de ¿Lo vi en TikTok? Sí. O degenerativa. Tienes 80, 85 años, estás estupendo, de repente, ay, me falta el aire, le haces un eco y trae una insuficiencia mitral importante y lo que ves es que se le rompió una cuerda tendinosa, como las cuerdas de la guitarra. Las tratas de afinar y se revientan, así ya estaba vieja la cuerda. Pues también las cuerdas tendinosas de la válvula mitral por degeneración se pueden romper solas, ¿sí? O por disfunción de los músculos papilares. ¿Cuándo hay disfunción de músculos papilares? Pues cuando hay isquemia, ¿verdad? Porque acuérdense que la diástole, la relajación del tejido miocárdico requiere de energía. Así como se ocupa para que se contraiga, para que se relaje, también ocupa de energía, ocupa de oxígeno. Entonces, si está isquémico el músculo papilar, pues no se va a relajar y va a generar insuficiencia mitral, ¿sí? Y dilatación del anillo. Si se dilata el anillo mitral por una cardiopatía dilatada, las valvas de la válvula mitral van a quedar rabonas, va a quedar un agujero y se va a regurgitar. Y también la cardiopatía dilatada hace que el corazón se crezca y la posición de los músculos papilares cambie. Y al cambiar, pues va a generar un cierre alto de la válvula, o tenting. ¿Sí? Ese tenting o tienda de campaña es un cierre alto porque la geometría normal del ventrículo izquierdo cambió, ¿sí? Y eso causa insuficiencia mitral. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, ¿qué manifestaciones les va a dar insuficiencia mitral? Cuando es una insuficiencia mitral severa, aguda, edema pulmonar, hipotensión y choque cardiogénico. Cuando es crónico, pues hay mecanismos adaptativos, te va a dar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e hipertensión pulmonar. ¿Por qué es mal tolerada? ¿Por qué no se tolera la insuficiencia mitral aguda severa? ¿Y por qué se tolera la insuficiencia mitral crónica severa? Por acondicionamiento. Porque No, como tal. porque desarrolla mecanismos para compensar por el volumen al final de la diástole en la crónica, en la aguda no, entonces no logra la inyección necesaria para... Lo que se describe es que la insuficiencia mitral aguda severa, la aurícula izquierda no es tan compliante, tan distensible para aceptar ese volumen regurgitante severo y se va a ir a las venas pulmonares y entonces te va a dar edema agudo pulmonar, te vas a estar ahogando. Y si tienes insuficiencia mitral severa crónica,
llegó así de poco a poco hasta llegar a un grado severo, la aurícula tuvo oportunidad de dilatarse y a poder asumir ese volumen regurgitante grande sin que repercuta en las venas pulmonares. Por eso las insuficiencias crónicas se toleran bien y no las insuficiencias agudas, severas. ¿Sí? O sea, es porque la aurícula Admite ese volumen regurgitante sin que se vaya hasta las venas pulmonares. ¿De acuerdo? La inspección y la palpación, pulso carotídeo brusco, TA normal, choque del ápex hiperdinámico con desplazamiento lateral y a veces con frémito. Ondas aprominentes y choque del ápex derecho en caso de que ya tenga hipertensión arterial pulmonar el paciente. ¿Cuál es la valvulopatía que más rápido deteriora la función ventricular izquierda? Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral más rápido que la estenosis mitral, que la insuficiencia aórtica o la estenosis aórtica. ¿Sí? Más rápido de tener el ventrículo izquierdo. Sí. Entonces, las guías, los criterios quirúrgicos son más estrictos para el paciente con insuficiencia mitral. Es decir, con menos dilatación y con menos deterioro de la fracción de eyección, el paciente se tiene que operar. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, ¿cuál es la valvulopatía que más rápido deteriora la función ventricular izquierda? Vamos a encontrar el primer ruido cardíaco apagado o ausente o enmascarado por la insuficiencia, por el soplo de insuficiencia mitral. El segundo ruido cardíaco muy desdoblado, con un cierre precoz de la válvula aórtica por una disminución de la poscarga. S3, a completarse el llenado rápido del ventrículo izquierdo por tensión brusca del aparato valvular. Y S4 cuando tenemos insuficiencia mitral aguda grave. El soplo de insuficiencia mitral es un soplo holosistólico de tonalidad alta en el ápex que se irradia a la axila. ¿Sí? Acuérdense que los soplos de insuficiencia mitral se irradian a la axila. Siempre que les digan soplo de sistólico que se irradia a la axila, es insuficiencia mitral. ¿Sí? Si les dicen soplo rudo, áspero, en barra, es CIB. Así se describe el soplo de comunicación interventricular, un soplo rudo, áspero, en barra. ¿Sí? ¿Y de ventricular? CIB, comunicación interventricular. Y luego si le dicen un soplo sistodiastólico continuo en máquina de ferrocarril. ¿Qué? ¿Soplo de ferrocarril? Soplo sistodiastólico continuo. ¿Ferrocarril? Sí. En máquina de ferrocarril. Es el conducto arterioso. Mi asistencia de conducto arterioso. Puras preguntas del examen nacional les estoy dando. Sí. ¿Las puedo anotar? ¿Eh? A ver, ¿soplo qué? Las puedo. Doc, mejor de unas preguntas del examen del segundo parcial. Todo lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo. Básicamente, Vaya más sencillo. Excelente. Pues, si te quedan dudas, me preguntas y te vuelvo a decir. No, no. No, estoy diciendo que tengo repetición de pez. ¿De qué pez? Depende de qué pez. Sistólico, en barra, rudo, áspero, rudo y áspero. Entonces, esta